Atención, el siguiente programa puede contener imágenes desagradables. Dejamos a su discreción la vista de este programa. La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. were fiercely anti-Western. They want to go back in time to a purer Islam that was... Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990, Irak invade Kuwait. as a Saudi national, Osama bin Laden offered his services to the royals. He told them he could bring his army from Afghanistan to repel the Iraqi invasion. Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos, abandonad nuestro país. Osama took to the streets en masse and denounced the U.S. royal family and their unfolding. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 1. En muchos sentidos es una sustancia muy extraña, altera las reacciones metabólicas. ¿Por qué son peligrosas esas partículas? Dependiendo de la concentración, te puede matar. ¿Cuál es la razón de la negativa? No quieren historias complicadas. Y con las inquietantes historias que se han oído, no pueden dar un mensaje conciso. Pensé que lo harían. Las bombas de racimo son de dominio público. Matará a la célula o causará algún proceso diferente en el ADN. Nunca olvidaremos a nuestros muertos, ni la destrucción de nuestras casas, nuestras ciudades y nuestro mundo. La identidad misteriosa e injusta del uranio arruina de una manera espantosa la vista, el aliento y el espíritu de la humanidad y del mundo. Normalmente el uranio no se encuentra de forma estable en la naturaleza y se encuentra en la forma de 3 isótopos: U-234, U-235 y U-238. El U-238, o uranio empobrecido, es en realidad el residuo radiactivo del proceso de enriquecimiento de uranio, que elimina principalmente las características radiactivas del isótopo. Este isótopo, a diferencia del U-234 y el U-235, es muy inestable y fisionable. El isótopo U-238 se encuentra normalmente en concentraciones mayores del 99% en el uranio natural. El isótopo U-235 es una forma menos densa del uranio y se encuentra en concentraciones del 0,71% en el uranio natural. Si se aumenta la concentración de este último isótopo a través de diferentes técnicas de separación, se vuelve mucho más fisionable. Si su concentración supera el 80%, al dispararle un neutrón, producirá una serie de reacciones nucleares autosostenidas y una gran generación de energía, que es la fuerza de las armas nucleares. Por otra parte, cuando está concentrado en menos de un 20%, como en un reactor de agua ligera, las reacciones químicas son más lentas y la energía puede ser controlada. Desafortunadamente, en el proceso de separar estos isótopos más fisionables del uranio natural, se genera una gran cantidad de residuo en la forma de uranio empobrecido.
Por ejemplo, para producir 1 kilo de uranio enriquecido al 5%, se genera 10,8 kilos de uranio empobrecido. ¿Qué tipo de pacientes hay? Todo tipo de pacientes. Tenemos unas 26 camas para nuestros pacientes de oncología pediátrica. La mayoría del tiempo están todas ocupadas. Normalmente, este cuarto lo reservamos para los pacientes que muestran los primeros síntomas. Cambia el ADN de las células y después los cromosomas y los genes, lo que causa una mutación de las células. Las células empiezan a dividirse rápidamente y a formar un cáncer. Leímos lo que nunca habíamos visto en nuestra vida. Entonces no hay duda de que es peligroso para la gente, para el cuerpo humano y para el medio ambiente. ¿Es eso correcto? Sí, es peligroso. Aproximadamente, ¿a cuántos pacientes ve usted al día? Todos los días veo entre 50 y 80 pacientes externos que vienen aquí. La guerra nuclear silenciosa. Para hacer una comparación, el año pasado, por estas fechas, tuvimos solamente un caso. Y ahora hay muchísimos casos. El hospital está tan lleno y no tenemos suficientes camas. ¿Cuándo se emplearon por primera vez armas con uranio empobrecido? Se utilizaron por primera vez en grandes cantidades en la Primera Guerra del Golfo, que comenzó en 1991. Las fuerzas estadounidenses dieron un comunicado oficial sobre la cantidad empleada en la guerra. Según este comunicado, se emplearon en la guerra 320 toneladas de uranio empobrecido. No me sorprende. Los isótopos de uranio tienen efectos sobre el sistema inmunológico. Es posible que con un sistema inmunológico debilitado se den mayor número de enfermedades que la población normal. El estallido de la Guerra del Golfo de 1991 y su trágica repetición en 2003 en Irak están entre los acontecimientos más horribles de la historia de la humanidad. Hay que llegar a comprender cómo y hasta qué punto armas y bombas revientabúnkeres con uranio empobrecido, también usadas para penetrar en almacenes de munición blindados, causaron una matanza durante esta guerra. La profundidad y extensión de estos crímenes nos produce un estremecimiento. Durante esta guerra, vehículos blindados, equipo militar y edificios fueron todos objetivos de los proyectiles con uranio empobrecido. Todos estos objetivos se quemaron y después las cenizas, que contenían partículas muy pequeñas de uranio empobrecido, se propagaron por el viento, por el agua y por el suelo sobre una amplia extensión de tierra. Esto influyó en la contaminación del Golfo Pérsico y de las tierras agrícolas de alrededor, además de en la población humana y animal, no solamente de Irak, sino también de otros países. Poco después de la guerra, miles de veteranos que volvieron del Golfo desarrollaron misteriosos síntomas desconocidos de una enfermedad que ahora se conoce como la enfermedad de la Guerra del Golfo. Podemos mencionar entre otros a Gerald Matthew de Harlem, Nueva York, miembro de la compañía 719 de transporte, cuya participación en esta guerra le hicieron a él y a su familia víctimas del uranio empobrecido. Estudios médicos han demostrado que la inhalación de partículas de uranio empobrecido produce a lo largo del tiempo incapacidades y severos daños al ADN y a los códigos mRNA del cerebro humano.
Esta es mi mujer, Janet. ¿Cómo está? Bien. Mis síntomas empezaron cuando llevaba 3 semanas en el lugar. Empecé a hincharme. En aquel tiempo solía tener unos 7 dolores de cabeza al mes. Nos enteramos de su defecto de nacimiento cuando tenía 5 meses. Entonces empezamos a hacer preguntas. De hecho, la primera pregunta que me hizo el médico, sabiendo que había regresado de la guerra, fue si había estado expuesto a alguna sustancia. Sería suficiente con que el gobierno admitiera que hay uranio empobrecido en Irak. Díganme que hay uranio empobrecido en Irak. No me digan que estoy mintiendo. Quiero que mi hija vea la ropa que llevaba cuando me encontraba en un entorno hostil. Eso es todo. Porque nunca la volveré a usar, nunca. En realidad, tal como la ve aquí, la puedo tirar al suelo, porque ese es el valor que tiene para mí. Preferiría quemarla. ¿Cree usted que los que utilizan estas armas son conscientes del peligro y de los efectos que tienen, y que aún así las utilizan deliberadamente? Hay algunos documentos internos de las fuerzas estadounidenses que demuestran que son conscientes del peligro. Pero en sus declaraciones oficiales, lo que han dicho es que no deberían suponer un peligro. Esa es la razón por la que no se informó a los soldados estadounidenses sobre el peligro. Este es un modelo en aluminio de un cartucho con uranio empobrecido para tanques. Este cartucho lo dispararía un tanque Abrams. Si fuera realmente uranio empobrecido, en vez de aluminio, tendría más de 5 kilos de uranio. Lo que ocurre es que va a una velocidad muy alta y en el momento que sale de la boca del cañón empieza a arder. Así que este proyectil es como un proyectil de uranio ardiendo, que impacta con una fuerza increíble sobre este pequeño diámetro. Es como un soplete que penetrará con tremenda fuerza. Cuando rompe y entra dentro de cualquier cosa, que puede ser acero, hormigón, búnkeres de sacos de arena o lo que sea, el uranio se fragmenta al penetrar en el objetivo. La barra de uranio emite radiación alfa, beta, gamma y X. Las partículas alfa son partículas con 4,5 megaelectronvoltios, lo que representa 4,15 millones de electronvoltios. El voltaje interno celular, con el que operan las células humanas biológicamente, es de unos 10 electronvoltios. Así que cuando a esa célula se la bombardea con una partícula alfa de 4,15 millones de electronvoltios, la célula no pasa un buen día. Tenemos todo tipo de problemas adicionales. También tenemos las partículas beta y los rayos X. Medimos las emisiones de radiación ionizante de una barra de uranio empobrecido, de entre 10 y 15 centímetros, en 300 milirems por hora. Esa radiación es continua. Cuando uno de estos proyectiles entra en el cuerpo, o también si se sujeta en la mano, estarán sometidos a una radiación ionizante de 300 milirems a la hora.
que el uranio empobrecido tiene efectos químicos tóxicos significativos en el medio ambiente y en el cuerpo humano, y también debido a su alta densidad, incluso en comparación con el plomo, es 1,7 veces más denso que el plomo, su uso se ha extendido en la producción de munición para la penetración de blindajes y búnkeres. A los componentes de estas armas para penetrar blindajes y reventar búnkeres se les da una forma de largos dardos que pesan más de 5 kilos, con una gran proporción de uranio empobrecido. Para incrementar la resistencia a la corrosión de los componentes penetradores, se hace una aleación con otros metales como titanio y molibdeno. ¿Qué partes de Irak cree que están contaminadas por armas con uranio empobrecido? Durante la guerra de 1991, el grueso del uranio empobrecido se lanzó sobre la parte occidental de Basora. Más de 300 toneladas se lanzaron sobre la parte occidental de Basora y en el espacio entre Basora, Kuwait y Arabia Saudí. He hecho muchas mediciones y hoy todavía hay radioactividad porque el uranio tiene una vida media muy larga. Durante 4.500 millones de años permanecerá en la naturaleza. Eso es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Estoy particularmente preocupado por el uranio empobrecido. En muchos sentidos, es una sustancia extraña. Tiene muchas propiedades que, desde mi punto de vista, se merecen que se les preste mucha atención. En primer lugar, es una toxina química. En segundo lugar, es un carcinógeno químico. Y en tercer lugar, es un carcinógeno radiológico. Y en cuarto lugar, es un interruptor endocrino. ¿Qué tipo de pacientes tiene aquí en su sala? Tratamos casi todos los casos de cáncer en niños. A veces no podemos aceptar los casos de tumores cerebrales porque no tenemos radioterapia. La guerra nuclear silenciosa. Hay abundante evidencia de que el uranio empobrecido no debería ser utilizado como munición. Y como medida de precaución, su producción y utilización debería ser detenida. Y la gente en las áreas donde ha sido utilizado debería ser aconsejada para tomar precauciones. ¿Hay alguna evidencia de los efectos del uranio empobrecido en los países afectados o los ha visto usted personalmente? Creo que lo que hemos visto es un aumento en el número de determinados tipos de cáncer, particularmente en áreas de Irak que están expuestas a la radiación, especialmente el linfoma, la leucemia y hasta cierto punto el cáncer de mama. Por otro lado, otros tipos de cáncer han disminuido, pero esos últimos, que están normalmente asociados a la exposición radioactiva, han aumentado. También hemos visto informes sobre el aumento de los defectos de nacimiento, especialmente defectos de nacimiento poco frecuentes o que nunca habían sido vistos antes de la utilización de armas con uranio empobrecido en Irak, en la Primera Guerra del Golfo de 1991 y luego en 2003. Cuando nace un niño en Irak, los padres ya no preguntan si es niña o niño. Preguntan, ¿es normal? Estas son víctimas de las armas con uranio empobrecido. Vamos a entrevistar al director de este hospital en Basora. Le mandé un correo electrónico y me respondió diciéndome que hay muchos casos de cáncer y de malformaciones congénitas. Hay una historia muy triste de Basora, que es que cuando hay un recién nacido,
Los padres ya no preguntan si es niño o niña. Solo preguntan si es normal, ya que muchos de ellos tienen malformaciones congénitas. Es terrible. ¿Puede usted coger esta, por favor? Sí, por supuesto. Dios mío. Las partículas de uranio pueden propagarse con el viento y con la arena a miles de kilómetros de distancia. En 1991, hubo investigadores que estimaron que el 45% de las personas que vivían en Basora habían sido contaminadas entonces. La contaminación ocurrió durante las primeras 3 o 4 semanas después de que se utilizara el uranio empobrecido. La guerra nuclear silenciosa. ¿Cuál fue el área más contaminada en Irak? En Basora. También las muestras de agua mostraron que había altos niveles de contaminación. ¿De dónde es? Es de Basora. ¿Cuál es su problema? Tiene cáncer de estómago. ¿Cuánto tiempo hace que tiene cáncer? Desde hace 3 meses. Hay algunos informes, tanto de ONGs como de médicos iraquíes, que dicen que el número de casos de cáncer ha aumentado desde 1991. ¿Me puede confirmar eso? Sí, nos dimos cuenta de que después de la Guerra del Golfo de 1991, al cabo de 4 o 5 años, hubo un incremento de los casos de cáncer. ¿Y cuál cree usted que es la causa de este incremento? No hemos tenido ningún otro acontecimiento especial en Irak, aparte de la guerra. Creemos que la guerra y el tipo de armas usadas en Irak es la causa de este aumento en los casos de cáncer. Cuando Estados Unidos y sus aliados atacaron Irak el 19 de marzo de 2003, el uso de munición con uranio empobrecido aumentó masivamente. La muerte y destrucción resultante trajo graves consecuencias que fueron expuestas ante los ojos de toda la gente del mundo. Además del sufrimiento causado por la matanza convencional en esta guerra, el uso de uranio empobrecido en Irak aumentó enormemente la tasa de mortalidad infantil y la tasa de incidencia de leucemia en niños y mujeres en el sureste de Irak y alrededor de Basora. Después del final de las hostilidades, la fuente del uranio empobrecido provenía de los tanques destruidos, de los vehículos blindados quemados, de los edificios destruidos por munición con uranio empobrecido y también por los restos de la misma munición, que emiten polvo radioactivo de uranio empobrecido durante largos periodos de tiempo. Cuando esto se combina con el clima árido de Irak, estas partículas tóxicas se dispersan sobre una vasta extensión, afectando a gente que está a miles de kilómetros de distancia en otras regiones de Irak y de los países vecinos, que en los años venideros inhalarán enormes cantidades de este polvo. Estas partículas silenciosas emitidas por un volcán frío y maligno se asentarán en nuestro presente y en nuestro futuro y en nuestra carne, sangre y aliento. Apaga la cámara, apaga la cámara.